Vemos entonces un poquitito, tal vez de nuevo, empezar a pensar en los costos, pero ahora estos costos son directamente relacionados con la industria de la construcción, ¿sí? Hay un concepto que podemos pensarlo en forma general, en el sentido de que los costos, como ya lo hemos dicho, van a ser costos o sea, el concepto de costo es que lo puedo dividir en costos directos e indirectos. Este es un concepto general para los costos. Pero bueno, en este caso y ahora en particular vamos a decir que los costos directos son todos los costos que se pueden imputar a la unidad de producción. Esa sería una manera de definirlos. Otra manera tal vez sea todos los elementos, materiales, mano de obra, horas de máquinas, que puedan quedar incorporados al producto final. Esa podría ser otra definición de los costos directos. Pero bueno, estos costos directos básicamente los vamos a dividir en costos de mano de obra, costos de materiales, que son realmente los más importantes, y después nos quedarían los costos de subcontratos especializados, y por último, los costos de operación de equipos que puedan ser imputables a la unidad de producción. Acá en la construcción nosotros usamos multiplicidad de equipos, pero hay algunos de ellos que los usamos únicamente para una tarea en particular. Estos serían, por ejemplo, más aplicables a las obras viales, por ejemplo, pero también podemos pensar en un trabajo de hormigón, en donde la hormigonera está directamente involucrada en la tarea. Entonces ese costo de operación de equipos se puede imputar, o sea, ese valor de horas del equipo se puede imputar a la unidad de producción, y entonces podría ser un costo directo. Cuando tenemos otros equipos que no podemos hacer esa relación directa a un ítem determinado, entonces ya vamos a ver que los pondremos dentro de los gastos generales. Bueno, y el costo indirecto estaría formado básicamente por los gastos generales de obra, que sería todo lo necesario para hacer la obra, pero que no pudo ser imputado el costo directo. Algunos suelen llamarlo también costos indirectos directos, ¿no? En algunos textos figura esa denominación. Bueno, y dentro de los gastos generales de obra, uno de los más importantes es el obrador. Después tenemos los gastos financieros, que serían los gastos financieros propios de la obra, ¿sí? O sea, los que sean motivados por una necesidad de dinero para realizar esta obra, que después ya vamos a ver su definición exacta. Y los gastos finales de empresa, que serían los gastos por la sola existencia de la empresa constructora, y que luego nosotros imputaremos a la obra en cuestión. Entonces, los costos de materiales, para poder evaluar el costo de materiales, nosotros tenemos que valernos de algunas cuestiones. La primera es recurrir a la documentación. ¿Por qué? Porque en la documentación nosotros vamos a tener, a través de, por ejemplo, el pliego de especificaciones técnicas, en donde especifican los materiales en sí, ahí vamos a ver, por ejemplo, el tipo y la calidad. O sea, ahí seguramente va a decir cuáles son los tipos de materiales y cuáles son las calidades. Y dentro también de la documentación tenemos el cómputo, que me va a dar la cantidad total de ese material, ¿no es cierto?, que necesito. Luego tendré que ver también el tema de la dosificación, porque los materiales dentro de una tarea determinada tienen una cierta dosificación, o sea, se emplean con un criterio que tiene que ver con el tema de dosificación. Y después también lo que se puede pensar, y es necesario pensar, es el tema de la pérdida y desperdicio. O sea, hay muchos materiales en los cuales en la colocación, por distintas razones,
se observa un desperdicio. A veces porque se producen roturas o cortes, ¿sí? Que serían los más destacados, pero a veces también hay por ejemplo, ciertas tejas, ¿no? Que van solapadas, y entonces cuando se calcula la cantidad, bueno, hay que tener en cuenta también esta situación. Esto me daría la posibilidad de computar o de establecer toda la cantidad total de materiales que voy a necesitar. Pero por otro lado, también cuando se hace la programación, ¿no?, de obra, ahí me va a decir exactamente en qué momento y en qué lugar necesito una determinada cantidad. O sea, de esa cantidad total, yo en la programación, con la tarea que corresponda, sabré en principio el, el momento en el tiempo de la obra que lo necesito, ¿no? Porque puede ser que ese material aparezca, supongamos, programado en el mes 3, entonces quiere decir que en el mes 3 lo voy a necesitar, y la programación te va a ir diciendo, a medida que que están programadas las tareas, qué cantidades voy necesitando, por ejemplo, en cada periodo de trabajo. A esto que tenemos, o sea, al total de los materiales, hay que afectarlos por el precio, ¿sí? O sea, el precio de los materiales. Y cuando nosotros estudiamos el precio, ¿verdad? Lo que sale rápidamente es todo lo que tiene que ver con las políticas de compra. Una mejor política de compra producirá una mejor productividad. ¿Sí? Y en general, cuando nosotros hablamos del valor, el precio de los materiales, tenemos rápidamente varias cuestiones. Por ejemplo, la cantidad. O sea, no es lo mismo comprar 100 que comprar 1000, comprar 100.000, ¿no? O sea, las cantidades seguramente hacen al precio. Otra de las cuestiones también que tienen que ver con el precio es la forma de pago. O sea, no es lo mismo pagar, digamos, al contado que pagar a los 30 días. O sea, seguramente ahí voy a tener un cierto interés que pagar. También el precio depende del envase. O sea, por ejemplo, el cemento, pues yo lo puedo conseguir en bolsas o lo puedo conseguir a granel. Y el precio también va a variar. O las pinturas, por ejemplo, ustedes habrán visto que las latas de muchos litros normalmente son más baratas, ¿no? O sea, que las latas más pequeñas. Entonces también el envase implica la cuestión del precio del material. Otra de las cosas también es dónde se entrega. O sea, muchas veces los proveedores dan una lista de precios, pero hablan de una entrega en el proveedor. Y a eso hay que sumarle, digamos, el flete. ¿Sí? O sea, el flete, que puede llegar a ser un valor importante, depende del material, de la zona donde se compre, de la zona donde tenga que llegar, ¿no? Pero muchas veces tiene un valor importante en el precio total de esos materiales. Y por último habrá, bueno, ciertos materiales que por sus características necesitan tener un seguro, a veces son materiales importados, ¿no es cierto?, necesitan tener un seguro, necesitan, tal vez en algún momento se necesita tener galpones en donde se guarden estos materiales y que a su vez tengan custodia, ¿sí? O sea que todas estas variables que se ven acá van a contribuir a un valor diferente, posiblemente, del precio de los materiales. Y que hay que evaluarlas en el momento que se realiza la compra, y por eso es tan importante hacer este análisis para luego generar un mejor precio que después se va a evidenciar, digamos, en el costo total de los materiales. El segundo que nombramos era el costo de la mano de obra. Bueno, acá lo que nosotros también tenemos que rescatar con respecto a la mano de obra es el cómputo, primero, que eso saldrá de la documentación, que serían las cantidades de unidades de producción a realizar. El costo de la mano de obra viene, digamos, acompañado de dos factores muy importantes, además del cómputo,
que es el estándar y el costo por hora hombre. O sea, el estándar digamos, la relación que hay entre las horas hombres que se necesitan para realizar una unidad de producción y, bueno, la unidad de producción que se esté analizando. O sea, serán horas hombres por metro cuadrado, horas hombres por metro cúbico, por ejemplo. Y para tener ese valor de estándar, bueno, hay dos caminos, que uno es el estudio de métodos, que trata de analizar y buscar métodos que sean mejorados y que resulten más económicos, y la medición del trabajo, que es lo que permite determinar el tiempo que debe llevar una tarea. El costo de la hora hombre, que serían los pesos por hora hombre, va a salir de un proceso que tiene que ver con una serie de elementos que están en el convenio colectivo de trabajo, o sea, la Convención Colectiva de Trabajo, que es la número 76/75, en donde a partir de ahí se establecen todas las condiciones necesarias de trabajo para la industria de la construcción, y entre otras cosas, eso da, digamos, el valor del jornal básico. O sea, para que nosotros podamos saber cuál es cuál es el valor del jornal básico, tenemos que recurrir al convenio colectivo de trabajo, que se va actualizando cada vez que se hacen las paritarias. Pero además de ese concepto y de todo lo que involucra la convención, que es amplia, también hay una legislación laboral específica para la industria de la construcción, entre la que se encuentra la ley 22250, que establece un sistema de despidos especial para la industria, que la diferencia de las demás industrias, y que, bueno, también tenemos que tener en cuenta. Dicho como, digamos, podemos decir como algo que aproxime todo esto, podemos decir que las cargas sociales que hay que pagar en la industria de la construcción representan más o menos el 90% más, digamos, del jornal básico. Es decir, que cuando ustedes son un obrero, por dar una simplificación, le pagan 200 pesos la hora, en realidad le cuesta aproximadamente el 100% más. Esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos el costo de la mano de obra, que lo vamos a ver también en el transcurso de la materia, y bueno, vamos a analizar estos valores ya con más exactitud. Después tenemos, decíamos, el costo de los contratos especializados. Bueno, acá lo que nosotros tenemos que ver primero es cuál sería el concepto de subcontratos especializados. Bueno, serían aquellas tareas que la empresa principal no puede hacer porque, bueno, no está, digamos, especializada, si se quiere, en esas tareas, que tienen que ver generalmente con tareas de instalaciones, el ascensor, por ejemplo, ¿no? Muchas veces las cubiertas, podemos pensarla como subcontratos especializados. En ese caso, ocurre que el subcontratista dará a la empresa principal un precio del valor de esa tarea o de ese conjunto de tareas, pero después aparece otro concepto que la empresa principal tiene que tener, que es lo que se llama el costo de las ayudas de gremios. En general, cuando un gremio trabaja en una hora determinada, va a requerir por parte de la empresa principal una ayuda, tanto sea en mano de obra, es probable a veces materiales, en equipos, siempre hay que darle un lugar en el obrador, ¿no? Para que guarden sus cosas, o sea, instalaciones del obrador, vestuarios, etcétera. O sea que hay una suma de valores que normalmente se le ofrece al gremio y que corren por cuenta de la empresa principal. Es decir,
que cuando nosotros evaluamos el costo de un subcontrato especializado, tenemos que evaluar el costo propio del subcontrato, el que pasa el subcontratista, y a su vez tenemos que sumarle de alguna manera el costo de la ayuda de gremios. Este costo de la ayuda de gremios se puede calcular, ¿no? O sea, cada gremio, digamos, está de algún modo tabulado cuáles serían las ayudas que necesita. Pero bueno, hay algunas revistas especializadas que dan porcentajes, que no es lo mejor para tomar, porque yo siempre pienso que alguna vez hay que hacer este número, pero uno se puede ayudar, si no, con algún porcentaje de alguna revista especializada que habla aproximadamente de cuál sería este costo que se puede asignar a cada uno de los subcontratos. Hay subcontratos que tienen en realidad poca, por decirlo de alguna forma, ayuda de gremios, y hay otros que tienen más, y es muy importante no perderla de vista. Después entonces teníamos el costo de operación de equipos, que se puede dividir el costo de operación de equipos en costos fijos y costos variables. Y los costos fijos tienen que ver básicamente con la tenencia del equipo, y lo podemos dividir en, por ejemplo, amortización, que sería, ustedes ya más o menos han manejado algunos de estos valores, que sería un fondo de reserva para reponerlo cuando el equipo acabe su vida útil. Y tiene que ver con el costo de reposición, el valor de reposición o el valor residual, si ustedes quieren, y una posible vida útil que normalmente para los equipos se expresa en horas, en 2.000 horas por año, o en 5 años daría 10.000 horas. Después tendríamos los intereses, que se refiere al interés del capital invertido. Bueno, yo tengo un capital y bueno, lo tengo en la máquina y no lo utilizo para otra cosa, y entonces también podría calcularse un valor referido a ese parámetro. También los equipos tienen seguros, tienen patentes, suelen tener impuestos, que hacen propiamente a lo que se llama costo fijo o tenencia del equipo. Y después habrá otros costos variables que tienen que ver con los combustibles, los lubricantes, las reparaciones, tal vez algún elemento desgastable más utilizado en el equipo, y la mano de obra. En general, la mano de obra que se hace cargo de un equipo es una mano de obra especializada en general, ¿no? O sea, no es cualquier mano de obra, sino aquella que realmente, podemos hablar de un oficial especializado, que maneja el equipo, que se hace cargo, que de algún modo le hace alguna reparación mínima, ¿no? Que de algún modo lo protege, lo cuida en el transcurso de ese uso. Finalmente, el costo de operación de equipo va a ser, bueno, este costo que acabamos, esta suma de costos que acabamos de ver, que van a ser pesos por hora, por el rendimiento que tenga el equipo, que van a ser horas por unidad de producción. Una vez entonces ya establecidos los costos directos, pasaríamos a los costos indirectos, que uno de ellos es el gasto general de obra, que podríamos definirlo como los gastos necesarios para la realización del producto, de la obra, que no quedaron incorporados en ese producto final. Acá nosotros podemos hablar de un listado de muchos ítems, ¿no? Puede ser que las obras los contenga a todos estos ítems o no, depende, habría que ir siguiéndolos y enumerarlos y calcularlos. Pero básicamente hay todo un tema de impuestos, de tasas, de sellados y derechos, que esto corresponde incluirlos en este ítem. Después también hay gastos de explotación y mantenimiento. La magnitud que tenga la obra y la magnitud que tenga, digamos, la fábrica, que es donde vamos a emplazar esta obra, dará como resultado mayor o menor incidencia de estos costos. Habíamos dicho que hay uno que es bastante importante, que es todo lo que corresponde al obrador. Bueno, a mí me gusta decir que es como la fábrica de la realización de este producto, porque nosotros ya lo hemos dicho, creo, pero si no lo vuelvo a repetir, o sea, tenemos una producción por posición física,
fija, o sea que nosotros cuando hacemos la obra tenemos que ir al lugar de emplazamiento de la obra y empezar a realizar en ese lugar la producción. Y teniendo en cuenta que esta obra que nosotros hacemos, este producto que elaboramos, es algo que lo hacemos tanto por dentro como por fuera. Entonces, bueno, tenemos que manejar todos los parámetros que van a hacer posibles esta realización, o sea, todo este diseño en planta y en altura para poder desarrollar la obra. O sea que vamos a tener que hacer limpieza, nivelación, a veces hay obras que son grandes, por ejemplo, que están en lugares más alejados de los centros urbanos, en donde hay que hacer accesos, que a veces son accesos, hay que hacer accesos exteriores, caminos interiores, o por lo menos mantener algún acceso exterior para poder llegar a la obra. A veces no se tienen estos lugares y es necesario alquilar por fuera, o sea, si yo tengo una obra en Capital, entre Medianeras, por ahí necesito alquilar alguna playa, algún depósito o algún lugar donde me permita desarrollar alguna tarea. También dentro de esto están las instalaciones, o sea, todo lo que es el planteo de la realización de la obra va a necesitar que se hagan instalaciones provisorias, que nosotros decimos de alguna manera que son provisorias porque son, digamos, necesarias para la construcción. A veces hay que hacer también perforaciones porque no siempre se tiene agua corriente, sino que es necesario hacer distintos pozos de captación de agua, pozos absorbentes, hay que hacer distribución de energía eléctrica, fuerza motriz. Bueno, hay una serie, digamos, de instalaciones que van a ir ocurriendo en la medida de la necesidad. Después también dentro de este obrador estarán los cercos, las señalizaciones, los carteles de obra, elementos de transición. También habrá construcciones transitorias, si ustedes quieren, que tienen que ver con oficinas para la empresa, oficinas para la inspección, galpones de depósito de materiales. En muchas obras grandes hay talleres, inclusive, de realización de tareas, hay vestuarios, locales sanitarios. Si la magnitud fuera todavía mayor y si estás, por ende, alejado de algún centro urbano, podría ser necesario que haya por lo menos una salita de enfermería, un comedor, una cocina. A veces hay obras en donde se generan también viviendas para el personal o para el sereno. O sea que todo esto son puntos que pueden ocurrir o no, depende de la magnitud de la obra, pero que estarían dentro de lo que son los gastos generales de obra. También esas oficinas, esos lugares necesitan de un equipamiento, de muebles, de computadoras, de impresoras, de plotters, de programas. Hay que leer muchas veces los pliegos, porque en los pliegos también se solicita cierto lugar y equipamiento para la dirección, ¿no? Muchas veces hasta se necesita algún personal que sea de la empresa que esté a disposición de la dirección, como por ejemplo a veces un programador o alguien que maneje computadoras. También podemos hablar de transportes, viáticos, alojamientos, transporte de, digamos, generalmente cuando uno hace una obra lleva y trae equipos, elementos, máquinas. A veces es necesario viáticos para los obreros, a veces viáticos para los empleados administrativos o viáticos para la dirección de obra. ¿Okay? O sea, depende también de dónde está emplazada la obra respecto de la oficina central. O sea, nosotros podemos tener una empresa constructora que está radicada acá en Buenos Aires, pero está haciendo una obra en Córdoba. Y entonces habrá una necesidad de viáticos, ¿no? Y bueno, todo esto sumaría unos valores más importantes en cuanto a los transportes. Muchas veces cuando uno tiene una obra en el interior del país suele llevarse cierta cantidad de obreros propios a trabajar a esos lugares, y esos obreros no se los puede tener 6 o 8 o 10 o un año o dos alejado de la familia. Entonces cada cierto tiempo se les otorga un pasaje y se les da una semana para que vengan a ver a sus familiares.
Y bueno, todo eso también se computa dentro de ese gasto. También tenemos, bueno, todos los sueldos, por decir de algún modo, de aquella mano de obra que no quedó incorporada en el producto final, que en general tiene que ver con la supervisión. O sea, acá nosotros, todos aquellos que estamos trabajando en obra, bueno, tendremos ahí el gasto de los sueldos del jefe de obra, de los auxiliares, puede llegar a haber algún administrativo, a veces si las obras están muy alejadas de la empresa, del emplazamiento de la empresa principal, puede haber algún personal administrativo que se encargue de hacer tareas y necesita estar asignado a la obra. Habrá serenos, habrá asesores externos muchas veces, a veces, como les decía, personal afectado a la inspección. Esto en realidad tiene que estar en el pliego, ¿no? O sea, el pliego pide que haya un determinado personal que esté directamente trabajando para la inspección. También está el área de seguros, hay seguros, esto también, los seguros es algo que están en los pliegos, que dicen cuáles son los seguros que se deben tener. Muchas veces se hacen los seguros porque se necesitan, pero muchas veces hay seguros específicos que hay que cumplir porque aparecen solicitados por el comitente en los pliegos de condiciones sería. Y después podemos tener algunas otras como varios, bueno, publicidad, fotografías. Bueno, las tramitaciones ante reparticiones también es importante, los ensayos que se necesiten, que eso también, o sea, todo el tema este de tanto de tramitaciones como de ensayos, esto también en los pliegos. O sea, hay muchas cosas, como decíamos, que hay que leer y hay que estudiar cuando se hace una obra y que van a estar básicamente en los pliegos, en la parte escrita, digamos, ¿no? O sea, porque nosotros decíamos que la documentación de obra era un conjunto de elementos gráficos y escritos, y bueno, en todo lo que corresponde a la parte escrita, tanto pliego de condiciones como pliego de especificaciones, vamos a encontrar un montón de requerimientos que de alguna forma, y digamos casi todas las formas, en algún momento impactan en los costos. ¿Sí? Por eso hay que leer, digamos, hay que leer con mucha precaución, yo diría, con mucho detalle, si ustedes quieren, cada una de las partes que hablan los pliegos, ¿no? Eso, vamos, para la empresa constructora. Y también, yo siempre digo que nosotros como profesionales, ustedes, mis alumnos, como profesionales, pueden estar de un lado o del otro del mostrador. Entonces también habría que pensar, si yo estoy parada del lado de la constructora, bueno, tengo que estar atento a todos estos requerimientos, pero si estoy parado del lado del comitente, también tengo que saber qué cosas quiero hacer cumplir y por lo tanto esas cosas que quiero hacer cumplir deben estar reflejadas en, digamos, en todo el paquete de la documentación, porque si no, no la podemos exigir después, ¿no? O sea que la confección para aquel que trabaje, digamos, como en la parte de dirección de obra, tiene que estar muy consciente de cómo tiene que elaborar ese pliego para poder solicitar en él todos los requerimientos, porque lo que no esté de alguna forma detallado en el pliego, bueno, nada, luego después no se puede reclamar que se cumpla, ¿no? O sea, yo siempre digo que para evitar conflictos entre los directores de obras y los jefes de obra, lo mejor es tener una definición inequívoca del producto. O sea, todo, absolutamente todo, tiene que estar detallado, porque si no empiezan los conflictos. Porque imagínense que la empresa consultora siempre va a tratar de poner lo más barato, si no hay especificación. Entonces, es necesario tener una especificación correcta de cada uno
detallada, hasta yo les diría, de cada uno de los materiales, de las técnicas constructivas, de los ensayos, etcétera, para que se realicen, y no se genere después una discusión de que no me pusiste este material, me pusiste otro, ¿no es cierto? Pero bueno, para evitar eso hay que definirlo ciertamente. Yo siempre pongo como ejemplo, ¿no? O sea, a veces los pliegos dicen cerámica 2020. Bueno, bien. Pero imagínense que en calidades hay muchísimas cerámica 2020. Si ustedes no lo definen, si el director de obra o la dirección no lo definió en el pliego, después cuando lo solicite la empresa constructora le va a poner la cerámica 2020 más barata que hay, ¿no? Pero bueno, el pliego dice cerámica 2020, no aclara cuál. Lo mismo puede pasar con pisos de madera, revestimientos, bueno, miles de elementos de la obra que si no están perfectamente detallados en el pliego, bueno, motivarán luego la discusión. Y que después esa discusión se puede transformar en una adicional, ¿no? O sea, las empresas constructoras lo manejan bien este tema y bueno, si no está en el pliego y vos lo querés, bueno, será una adicional. Entonces por eso también hay que pensar con claridad el objetivo que tiene la documentación, que no es simplemente los planos, sino que hay otro montón de situaciones que también van a intervenir. Luego, siguiendo entonces con los gastos o los costos indirectos, tenemos los gastos generales de empresa. Bueno, evidentemente que aquella empresa constructora tendrá por lo menos una oficina central y algún depósito donde queden sus equipos y máquinas que no se estén utilizando, con lo cual hay una estructura de empresa. Esa estructura de empresa puede ser grande o pequeña. Yo puedo tener directorio, presidente, directores, secretarios, asesores, gerentes, pero lo importante es pensar que la función siempre va a existir, aunque no exista una persona distinta o un grupo de personas distintas para cada función. Es decir, las empresas pequeñas es muy probable que una función, que varias funciones estén realizadas por la misma persona. Y en empresas grandes habrá hasta grupos de personas que hagan las distintas funciones. Entonces, lo que hay que hacer es un esquema, digamos, un esquema como ustedes hicieron también, digamos, de manera empresarial, de cómo está constituida la empresa, que tendrá que tener, además, personal técnico, personal administrativo, porque, ¿qué pasa? Ustedes como profesionales puede ser que estén trabajando en una obra, y entonces ustedes como jefe de obra serían un gasto general de obra, pero también ustedes pueden estar trabajando, digamos, en la empresa, haciendo cómputos, presupuestos, analizando licitaciones, y en ese caso ustedes serían un personal técnico que está afectado a los gastos generales de la empresa. Las empresas también estarán en algún lugar para funcionar, o sea que tendrán un cierto alquiler, mantenimiento de oficinas, muebles, gastos, movilidad, seguros, bueno, etcétera. Es decir, todo lo que compone una oficina central. En mayor o menor escala, de acuerdo a la mayor o menor escala que tenga la empresa. O sea, esto siempre existirá, en algunos casos será menor, en otros será mayor, pero bueno, en el fondo siempre existirán. También, y esto también es importante tener en cuenta, las empresas siempre tienen talleres o depósitos donde tienen que alojar máquinas, herramientas, algunos materiales, o sea que esto también es parte de los gastos de la empresa, y estos galpones o lugares o talleres también requieren digamos, un pago de alquiler, tendrán seguramente gastos de electricidad, en fin, de elementos que necesitan, y también tendrán algún personal que esté a cargo del depósito, y por lo tanto tendrán gastos de sueldos de ese personal afectado al depósito. Que también estos depósitos serán
en mayor o menor escala, de acuerdo al tamaño que, digamos, tenga la empresa. ¿Está bien? Bueno, y acá estamos llegando a lo que se denominan gastos financieros. Entonces, primero, para poder entender de qué estamos hablando, vamos a analizar un poco esto que tenemos acá, que es la curva de egresos-ingresos. Generalmente, por el modo que nosotros tenemos de realizar la construcción y la certificación, en general nosotros hacemos y después cobramos, ¿no? O sea, normalmente empieza la obra, se generan al principio ahora un montón de tareas, además que son poco certificables o que no se certifican o que tienen poca incidencia en la certificación, pero resulta que siempre van a aparecer primero los egresos. ¿Mm? O sea, empieza la obra y primero vamos a tener egresos, ¿sí? Empieza la obra, todo lo que signifique el obrador, toda la limpieza del terreno, las primeras tareas que se generan, ¿no? Y normalmente a todo eso no hay certificación. En general también nosotros tenemos un sistema de certificación que generalmente es mensual, o sea que nosotros durante un mes trabajamos, luego hacemos la medición correspondiente, luego hacemos el certificado y luego cobraremos de acuerdo a como diga el pliego, porque todas estas cuestiones también hay que leerlas totalmente en el pliego, de cómo se certifica, ¿no? De cómo se paga, ¿sí? Cuáles son los requisitos, porque normalmente hay que hacer el certificado terminado el mes, eso generalmente el certificado se va haciendo en función del presupuesto y de lo que se va realizando mes a mes. Se tendrán que reunir en obra el jefe de obra y el director de obra para hacer las mediciones correspondientes y poder establecer el avance de cada tarea, o sea, cuánto se realizó respecto del total. Luego la empresa constructora generalmente hace el certificado, luego se lo presenta al director de obra. El director de obra normalmente se toma unos días para aprobarlo. Cuestión que así nosotros tengamos un pago, por decir de alguna manera, al contado del mes, van a pasar aproximadamente 15 o 20 días. Eso siempre y cuando no haya atraso en los pagos de los certificados. En general, cuando uno trabaja con obra pública, por una cuestión interna de burocracia que tienen las reparticiones, normalmente los certificados se pagan recién a los 30 días, a veces más. Entonces, esas cuestiones hacen que esta curva de egresos y esta curva de ingresos se desplacen cada vez más. ¿Qué es lo que pasa? O sea, pasa que entre esta curva de egresos y esta curva de ingresos hay una necesidad de dinero, ¿está bien? O sea, todo este tiempo, por esto que hablábamos recién, entonces se va generando una necesidad de dinero. Y esta necesidad de dinero tiene un costo. Y ese costo es lo que nosotros llamamos gastos financieros. Esto estamos hablando en una economía normal, no en la que estamos viviendo, en donde se van a producir aún más otros costos financieros. Pero vemos en una economía estable, en donde si nos suponemos en una economía estable, donde no vamos a tener diferencia de variaciones de costo, esto va a ocurrir. Entonces, acá hay una cuestión, o sea, el gasto financiero es parte del costo total, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos haciendo una obra privada, podemos llegar a conversar, ¿no?, con el comitente o con su representante y tratar de alguna forma de buscar algún recurso que permita acercar el ingreso lo más posible al egreso. ¿Cómo? Bueno, hay, por ejemplo, un elemento que se llama acopio y otro que se llama adelanto financiero. También hay adelantos por pago de quincena. Entonces, cuando nosotros podemos negociar, porque en la obra pública no se puede negociar, o sea, la obra pública baja, digamos, desde la repartición un esquema y no se puede negociar, no se puede sentar uno y charlar, a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero en la obra privada sí. Entonces, cuando uno
analiza el costo total y ve que tiene estos problemas, puede sentarse con el representante del comitente en una obra privada y decir, bueno, mirá, si vos me darías acopio, si vos me darías adelantos financieros, si vos me generás algún adelanto de quincena, yo podría entonces acercar la curva de ingresos y egresos y mi gasto financiero sería menor y con lo cual el costo podría bajar. Entonces, ¿cuál es el recurso? Bueno, el acopio, que el acopio es una herramienta que se usa para materiales, es decir, el comitente adelanta el pago de determinados materiales que se pactan, de cuáles pueden ser, y entonces contra la factura de haberlo cobrado, el contratista recibe lo que llama un certificado de acopio. A medida que el contratista va utilizando esos materiales específicos, los va de algún modo desacopiando. O sea, de su certificado de obra lo va de algún modo descontando, haciendo lo que se llama un certificado de desacopio, ¿sí? Y entonces de esa manera va desacopiando el material. Eso puede ser que sea para todos los materiales o para algunos, en general muchas veces lo que se hace son para los primeros materiales, y muchas veces se pide acopio de hormigón, por ejemplo, hierro, que están en los primeros momentos de la obra, porque siempre en los primeros momentos, que es donde más se produce este desfasaje, hasta que se empieza a hacer la certificación mensual y el avance de obra. Aparte que también esto tiene que ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que cada tarea y cada obra también tiene esta curva S, ¿no? O sea, yo tengo un periodo de inicio que va a ser medio lento, después un rápido avance y después las terminaciones que vuelven a ser un proceso relativamente lento. Entonces el acopio sería un modo. Otro modo son los adelantos financieros. Decir que, por ejemplo, el comitente otorga un adelanto financiero del 20%, por ejemplo, del total de la obra, ¿no es cierto?, que generalmente se cobra al comienzo. El adelanto financiero, la diferencia que tiene con el acopio es que no se especifica para qué se va a usar. De hecho, hasta se puede llegar a pensar que se usa para otra cosa, ni siquiera para esta obra, pero bueno, nada, supongamos que lo usemos para esta obra, y entonces lo que hace es tratar, ese adelanto financiero va a tratar de acercar, ¿no es cierto?, este ingreso al egreso y bajar los gastos financieros. El adelanto financiero se usa bastante en las obras públicas, muchas veces ocurre, ¿no? O sea, las obras públicas suelen tener, en algunos casos, adelantos financieros. Y bueno, y ese adelanto financiero que se cobra al comienzo de la obra y que puede llegar a ser, pongamos, 20%, se va luego descontando de cada certificado en forma proporcional a lo largo de los distintos certificados que se van haciendo. O sea, yo por un lado cobro el adelanto financiero, por otro lado lo voy descontando proporcionalmente en cada certificación que hago. Otras veces este acercamiento se puede lograr con lo que se llama adelanto de quincena. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se paga la mano de obra? O sea, la mano de obra generalmente se paga en forma quincenal, porque así lo establece el convenio. Entonces, se liquida la primera quincena, que va del 1 al 15, y se paga más o menos entre el 15 y el 20 de ese mes. Y la segunda quincena, que va del 16 hasta el 30, el 31, se paga generalmente al mes siguiente en los primeros días, generalmente del 1 al 5 del mes siguiente. Entonces, cuando ocurre la primera quincena, o sea, ni siquiera tenemos una certificación posible, porque todavía estamos en el mes anterior. ¿Sí? O sea que esos trabajos recién los voy a certificar, digamos, cuando termine el mes y los cobraré el mes que viene, cuando sea. Entonces también cuando se trata de empezar de obras privadas, porque la obra pública esto no lo contempla, pero en obras privadas muchas veces lo que se le requiere al representante de comitente, o sea, el director de obra, es esto, ¿no? O sea, adelantos de quincena. Entonces se hace un adelanto que se supone es para cubrir esa necesidad, que luego, bueno, cuando se hace el certificado y se cobra el certificado, también se descuenta. Esto, digamos que sería lo más conceptual, o sea, lo que a mí me gustaría que ustedes conozcan o sepan, porque cuando uno lee un pliego también y lee, por ejemplo, que los pagos, los certificados son a 30 días, bueno,
ahí esa indicación está diciendo de algún modo que habrá un importante o un valor destacado de gastos financieros. Entonces también a la hora de leer la documentación, no es lo mismo que a mí me esté pagando, por decir de algún modo, contra certificación o al contado, como ustedes quieran, que me lo paguen a 30 días. ¿Mm? Entonces también ahí uno tiene que pensar que ese valor que a mí me están diciendo de algún modo influye en mi costo. ¿Mm? O sea que también tengo que leerlo desde ese lugar. O sea que si me dicen cómo me van a pagar, si me dicen que hay acopio, si hay datos financieros, todos esos parámetros que aparecen en la letra del pliego influyen directamente a la hora de la realización de los costos y básicamente en el desarrollo de los gastos financieros. Y que estos gastos financieros serán mayores o menores de acuerdo a las condiciones que marque la economía que se esté viviendo. O sea, si yo estoy pagando, si estamos en un momento en el que estamos pagando mucho interés por los préstamos que hace, supongamos, cualquier entidad financiera, bueno, obviamente que estos gastos financieros van a empezar a tener un valor más importante, ¿sí? Esto todo en una economía estable, estamos hablando. Después, en una economía inestable ocurren otras cosas, como que se empiezan a mayorar las diferencias de precios que hay, y bueno, y cada 2, 3 meses empiezan a hacer nuevos precios, ¿no? Y esos nuevos precios se pactan de algún modo y después se pagan y otra vez se genera de algún modo algún gasto financiero ocasionado ahora por ese reconocimiento que no se paga en el momento que ocurre, sino que se pagan siempre vencidos a los momentos que ocurren, ¿sí? Entonces también de algún modo se van a generar otros gastos financieros que no estamos acá en este momento teniendo en cuenta. Una vez entonces que ya tenemos todos estos elementos medianamente calculados, nosotros podemos pensar en cómo sería nuestro esquema del precio, y cómo entonces, porque hasta ahora lo que hablamos eran costos, todo lo que hablamos era costos. Ahora entonces tendríamos que ver cómo le vamos a calcular el precio. Hay un sistema de costeo que se llama costeo integral que formula de algún modo el precio en función de los costos hallados. Simplemente que a la suma de los costos directos e indirectos se le va a sumar el beneficio, digamos, o sea, lo que uno quiere ganar en esta obra, más el riesgo industrial. Bueno, el riesgo industrial es algo muy difícil de calcular, digamos, no es nada fácil. Las empresas, algunas, tienen personal especializado que analiza de algún modo qué posibilidades de riesgo podría haber. Esos riesgos pueden ocurrir o no, entonces lo que va a pasar finalmente es que si este valor que se puso en el riesgo no ocurre, se va a transformar en un beneficio extraordinario. Y si el riesgo que se calculó no era el establecido, bueno, parte de este beneficio se va a ir a través de esta necesidad. Podría pensar que sí. Tal vez otras empresas dicen, bueno, vamos a dejar una especie de colchón, de reserva, ¿sí? Que lo vamos a sumar a los costos para eventuales inconvenientes que no pudimos calcular en su momento. Esto sobre todo cuando se hace un sistema de contratación por ajuste alzado, ¿no? Que habíamos dicho que había que dar un valor de precio antes de la realización del producto. Y eso, bueno, también es muy importante analizar, como veíamos la clase anterior, cuál es, digamos, el sistema de contratación que tiene la obra, ¿no? Porque también esto va a depender. Obviamente que este precio de venta, de algún modo, aunque nosotros lo calculemos de esta manera, tiene que estar relacionado con el precio de mercado. O sea, nosotros no podemos
tener un precio de venta que esté alejado de las o que sea muy distinto del precio de mercado. O sea, hay una relación, ¿no? Que también la tenemos que establecer. O sea, tenemos que ver que nuestro precio contemple nuestros costos y contemple nuestra posibilidad de beneficio, pero que también esté dentro del precio de mercado que de algún modo se establece. Que muchas veces es posible de hablar, o sea, depende del tipo de obra, uno podría o no hablar del precio de mercado, porque hay obras que podríamos asimilarlas a lo que alguna revista especializada puede dar como precio de mercado y otras que no, porque son muy específicas, son muy distintas, son monoproyectos, entonces no, digamos, de alguna forma no se encuadran, por decirlo de alguna forma, en un precio de mercado establecido, ¿no? Porque nosotros no tenemos, todos nuestros productos no son iguales, de hecho son bastante distintos. Pero bueno, hay algunas que sí podríamos asimilarlas, y entonces tratar que nuestro precio de venta también de algún modo, a pesar de que nosotros lo calculamos en función de nuestros propios costos, esté relacionado o tenga un parámetro con el mercado, ¿sí? Con esto entonces nos quedaría que el precio de venta serían todas esas sumatorias de los costos de materiales, de los costos de la mano de obra, de los subcontratos especializados, de los costos de operación de equipo que podrían ser costos directos o gastos generales, porque también puedo poner a los equipos dentro de los gastos generales cuando no los puedo asimilar a un IFE determinado, la proporción de gastos generales de empresa que pensamos atribuirle a esta empresa, el cálculo de los gastos financieros y luego el beneficio y el riesgo industrial. Así nosotros podríamos cerrar de algún modo el tema de costos, ¿no? O sea, de cómo costear la obra, por un lado, y de cómo formular ese precio final. Por eso es que hay que tener bien claro, una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener, que en su momento se dijo en las clases, es que el costo no es el precio. O sea, cuando uno analiza, inclusive en las mismas revistas especializadas, ¿no? A veces se miran los valores ahí, pero hay que leer muy bien lo que se está leyendo. Porque una cosa es el costo de una tarea, de un ítem, o el precio, que es lo que luego o finalmente se pone en el mercado para la venta de ese producto. ¿Está bien? Entonces también es importante que nosotros diferenciemos esas dos palabras, lo que es el costo de lo que es el precio. ¿Está bien? Esto sería como para darles una idea general de cómo debemos calcular estos valores. Nosotros vamos a incurrir en alguno de ellos, por ejemplo, en el costo de la mano de obra. Vamos a tratar de determinar el costo de la mano de obra para las horas de oficial, ayudante, porque después lo vamos a necesitar, pero también porque todos los costos son importantes, obviamente, pero el análisis del costo de mano de obra es tal vez un poquito más relevante porque la mano de obra, digamos, en el costo total, y está en el orden del 40 al 50% del costo total, aproximadamente, ¿no? O sea, no es un número exacto, pero digamos, tiene un peso bastante importante dentro del costo total. Entonces vamos a analizar cómo determinar ese costo para también con una mejor determinación del costo implica también mejorar la productividad, ¿eh? O sea, todos los factores de análisis son importantes, obvio. Algunos más menos, pero todos los factores son importantes, todos los análisis son importantes a la hora de la realización del presupuesto, teniendo en cuenta siempre cómo es la forma de contratación, porque ese es un parámetro muy importante, o sea, cómo me van a contratar.